pueden preguntar qué hago ahora. Eso mismo es lo que me pregunté a mí mismo cuando José Antonio Flores, después de llamarme por teléfono sin que nos conociéramos de nada, me solicitó verme para proponerme una cosa en la que él tenía mucho interés y confiaba que yo también lo tuviera. Vimos, me propuso presentar esta jornada de la ALM, cuya existencia yo también desconocía. ¿Me oían hasta ahora? Sí. Bueno, pues claro, cuya existencia yo también desconocía. Y yo me quedé de una pieza, porque lo primero que le dije fue: yo no sé absolutamente nada de esto. Me gustaría saber qué hago yo en eso. No sé nada. Me dijo: sí, pero se puede aprender. Y entonces, bueno, como me pareció, tal como es un buen vendedor, me pareció que hay cosas a las que uno no puede decir que no. Pues entonces me acordé, para poder aceptar esto sin que se me cayera la cara de vergüenza, de decir que eres un insensato y eres un imprudente y lo vas a hacer mal y se pide un favor y va a ser peor, ¿eh? Entonces me acordé de un consejo, un sabio consejo que me dio mi maestro universitario, Antonio Fontán, cuando me dijo: cuando quieras aprender algo sobre algún asunto, no leas libros, escríbelos. ¿Y entonces por qué? Pues porque cuando uno no sabe nada de algo y lee un libro, cree que ya se lo sabe. Pero en cambio, cuando se propone escribir un libro sobre algo que desconoce, tiene que empezar a documentarse y acaba sabiendo mucho porque se ha tenido que leer 15 libros, por lo menos. Y así que yo pensé, bueno, pues mira, la mejor manera de enterarme de este asunto de la esclerosis múltiple y de este fenómeno y de esta dolencia y de estas cosas, pues será asumir alguna clase de protagonismo. No digo yo escribir un libro, pero actuar como presentador de una jornada especializada en esto. Y dicho y hecho. ¿Éxito? Bueno, sí o no, depende de cómo ustedes se lo planteen, porque yo puedo decir ahora, probablemente con verdad, que sé casi tanto como los expertos, teniendo en cuenta que los expertos lo que dicen, casi unánimemente, es que apenas se sabe nada de este asunto. En vista de lo cual, yo estoy muy contento porque sé casi tanto como los expertos, o sea, casi nada. Claro, bromas aparte, otra cosa que sí se sabe es que se acabará sabiendo y que por lo tanto no se puede abandonar la investigación. Eso ha ocurrido con muchas otras cosas, en muchos otros terrenos de la vida, y que por lo tanto todo lo que significase empujar este carro desde la investigación básica hasta los consejos más prácticos es una cosa en la que se tiene cierta obligación moral de participar y a la que se tiene cierta obligación moral de contribuir en la medida de los talentos de cada uno. Cada vez se sabe más y ahora la cuestión de esto, de esta jornada, consiste en que nos enteremos todos de cómo se va sabiendo más, pero de momento, mientras se va avanzando trabajosamente en el conocimiento de este asunto, de momento lo que tenemos todos planteado, toda la sociedad y desde luego es decirles los directamente afectados, porque sufren la esclerosis múltiple o porque son familia o conviven con personas con esclerosis múltiple, lo que es urgente y también importante es empezar a reflexionar sobre cómo se gestiona esta situación y cómo se gestiona esta realidad y cómo hay que convivir con este fenómeno. En vista de lo cual, yo ya no tengo casi nada más que decirles. Yo acepté hacer lo que podríamos llamar de locutor de ustedes, como mi buen amigo Carlos de Herrera, y
explicarles cómo se va a ir desarrollando esta mañana. Es un mecanismo muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer va a ser proceder a la entrega del segundo premio Nemo de la ALM, que saben ustedes que es la Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Este segundo premio se otorga a la Escuela de Negocios CESMA. Lo va a recibir don Francisco Ubierna, al que pido yo que cuando acabe yo mi intervención le pediré que venga aquí, y lo otorgará doña Lola Llamas, que es delegada de ALM en Madrid y tesorera de la asociación. Después de este acto, que a mí nadie me ha dicho que tenga incluida el aderezo de discursos, no lo sé, habrá discursos, no se sabe, pero sí les digo que serán discursos breves, serán discursos breves. Después de eso, haré lo más gracioso de toda la mañana, que va a consistir en que yo les presentaré a ustedes al presidente de ALM. Es una cosa casi surrealista, ¿verdad? Pero en fin, una vez que ya dije que sí, pues ya lo mismo me da el 8 que 80, ya puestos a eso, pues ya está. Les presentaré a José Antonio Flores para que les hable de mi vida con esclerosis múltiple. Este es el título de su intervención, que no está previsto que dure más allá de media hora. Él es el que manda, en la ALM, pero ya advierto a los distintos ponentes que el que manda en la reunión soy yo, y que cuando haya pasado los 30 minutos oirá detrás de él, porque yo estaré aquí sentado, una especie de carraspera, que no obedecerá a que yo esté muy malito, no, sino a que ha pasado media. Después de esto, todos ustedes tendrán muchas ganas de hacerle preguntas. Bueno, vayan preparándose para apuntarse las cuestiones que quieren ustedes suscitar, porque para el buen desarrollo, y un desarrollo que no sea muy fatigoso de la sesión de la mañana, de toda la mañana, vamos a hacer luego un amplio espacio de coloquio al final de todas las intervenciones. Así que vayan ustedes anotándose las cosas que quieren plantear ante la concurrencia, para plantearlas todas al final. Después de don José Antonio Flores intervendrá don Rafael Arroyo, que es jefe de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Clínico en Madrid, y que ya nos honra con su presencia aquí desde el principio, y nos hablará de lo que se va sabiendo en el presente y futuro, es decir, nos hará una especie de visión panorámica de lo que pasa con la ciencia, con la investigación y con la práctica clínica del tratamiento de la esclerosis múltiple. Una vez, como el doctor Arroyo es un especialista y además es persona muy elocuente, la organización le ha reservado 45 minutos porque tiene la virtud, en el ratillo que hemos estado en Charleta aquí fuera, tiene la virtud de empezar a decir una cosa y llamarte la atención y captarte la atención. Así que muy bien. Y después tendremos un pequeño ratito, cuarto de hora, 20 minutos de café, de descanso para tomar un cafecito de media mañana, igual que si fuéramos funcionarios. Y después nos integramos aquí y doña Marco Goyos, que es la directora de ASM, que es un acrónimo que después ella nos dirá, seguramente ustedes lo conocen, pero yo no, y que es consejera además del Pelayo, y nos hablará de cómo afrontar con éxito la discapacidad. Se va a referir en general a cómo gestionar una vida con inconveniencias físicas, y después, terminada su exposición de unos 43 minutos previstos, habrá debate seguido hasta las 2 menos 4.
seguido hasta las 2 menos cuarto o hasta que se nos acaben las ganas de seguir debatiendo y entonces se terminará la sesión, que clausurará don José Boada, que es el presidente de Mutua Pelayo, a la que supongo, aunque no he hablado con los entrenadores de eso, supongo que a mí me corresponde agradecerle en nombre de la ELEM la enorme atención y la eficacísima colaboración que ha tenido para que esta reunión pueda tener lugar. Esas cosas es de bien nacidos ser agradecidos y desde luego lo que hace Pelayo en general y su actual presidente en particular es una cosa que merece de la clase de reconocimiento. Y sin más, porque he oído que yo mismo carraspeaba ahora un momento, ya paso a invitar por favor a don Francisco Vierna y a Lola Llamas que vengan aquí para que Lola proceda a otorgarle el segundo premio